Vamos ahora a buscar 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Y vamos a leer un versículo. De este versículo vamos a buscar otros versículos muy necesarios en este tiempo. 1 Timoteo capítulo 6 y el primer versículo que vamos a leer es el 11. Realmente ese es el centro de la enseñanza, aunque, repito, vamos a leer otros más de esa misma carta. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Vamos a orar. Señor, con certidumbre de fe nos acercamos a ti, con nuestra fe puesta en ti, porque tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Y a ti clamamos y a ti te invocamos, porque a ti te hemos adorado, implorándote que desde tu trono tú desates sobre tu pueblo espíritu de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, que abra nuestro entendimiento y que aprendamos a recibir, a atesorar y a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pablo se dirige a Timoteo, esta vez de una forma muy especial. Toda la carta, esta y la segunda que le envía, están llenas de consejos, están llenas de advertencias, exhortaciones, instrucciones, mandatos, mandamientos, órdenes que le da Pablo a Timoteo, para que siendo el pastor que él había dejado a cargo de esa iglesia en Éfeso, él pudiera ayudar a los hermanos. Y entonces yo quisiera, hermanos, esta noche que nosotros veamos la primera parte del versículo y luego la segunda, que está ahí mismo. Veamos las instrucciones y amonestaciones. Fíjense cómo empieza diciendo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Hay una referencia directa a esa persona que antes de ser un pastor, un siervo de Dios, fue llamado por Jesucristo a recibirlo, aceptó la invitación del Señor, se instruyó por medio de la palabra, recibió los dones del Espíritu Santo, asumió su llamamiento y entonces estaba en la iglesia, en ese lugar tan corrompido, tan difícil de vivir allí, en Éfeso, pero estaba respondiendo a lo que el Señor le había llamado, a la instrucción que le había dado. A este hombre, repito, Pablo le escribe ya terminando, concluyendo la carta, y le hace una invitación. Sin embargo, para que nosotros veamos en la primera parte, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, quisiera que viéramos dos de los consejos, hay muchos consejos, pero dos consejos anteriores que Pablo le da y que van a estar engrampados con todo el estudio que estaremos viendo en estos momentos. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, dice de esta manera, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Le está diciendo, te escribo esto, escuchen bien, mis hermanos, te escribo esto, paso al versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Pablo le está diciendo a este hombre, es necesario que sepas, es tu deber saber cómo debes comportarte en la iglesia, en la casa de Dios. Y esa casa de Dios es columna y sostén de la verdad. Atención, hermanos, con esto. La iglesia es columna y sostén de la verdad. De la iglesia no debe salir el engaño, no debe salir la hipocresía, no debe salir la maldad, no debe salir nada que esté en contra de lo que Dios establece como bueno y puro para nosotros. Y la iglesia debe permanecer a través de los siglos siendo una columna que no se debilite, que no se caiga, que no sea carcomida en sus fundamentos, sino que se mantenga firme. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que saber cómo es o debe ser tu comportamiento y el comportamiento de cualquier cristiano dentro de la iglesia.
como parte de la iglesia. No estamos hablando del edificio o de los edificios o de los locales. Estamos hablando de lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento en la iglesia? Y entonces, debes saber, es necesario que sepas, lo debemos escribir en nuestras vidas en este tiempo. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras debe saber cómo Dios espera que siendo sus hijos nosotros nos comportemos, cuál es el comportamiento, la conducta, la manera de ser dentro de su iglesia. El otro consejo que quiero que veamos, antes de ver de nuevo el versículo 11, está en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Y mire ahora, el otro aspecto del cristiano que se sabe parte del pueblo de Dios, que se sabe un hijo de Dios, que quiere ser un siervo de Dios. Escuche lo que dice la segunda parte. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La segunda advertencia, el segundo consejo es, ten cuidado de ti mismo. No te puedes descuidar. Tú tienes que cuidar tu vida, cuidar tu fe, cuidar tus convicciones, cuidar tu manera de ser. Ten cuidado de ti mismo. No, hermanos, ninguno de nosotros puede olvidar esta parte central, porque nosotros a veces creemos que si estamos un poquito cerca del Señor, estamos bien. Y descuidamos nuestra comunión, descuidamos nuestra fe, descuidamos nuestras convicciones, descuidamos nuestro comportamiento. Creemos que podemos tomar licencias, que podemos tomar vacaciones. El cristiano nunca puede perder su identidad. Se trata de eso, de identidad, de lo que somos. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, tú tienes que cuidarte a ti mismo, aunque seas el pastor, tú tienes que cuidarte. Y lo segundo que tienes que hacer es cuidar la doctrina, cuida la enseñanza. No inventes, no te pongas a decir, a mí me parece, yo creo que, a lo mejor lo que esto quiere decir o lo que Dios quiso decir, no inventes. Tú tienes que cuidar la doctrina, porque esa iglesia es columna y sostén de la verdad. No puede tener nada contaminado, nada viciado. Nuestros pareceres no tienen nada que ver con la enseñanza que el Señor quiere que tú y yo mantengamos para vivir y para enseñar. Así que, escuche bien, con esto sí pasamos de nuevo al versículo 11. Entonces, Pablo le dice, huye de estas cosas, huye de estas cosas. ¿De qué cosas debía huir Timoteo? Para ponernos en contexto, teníamos que tomar el capítulo 6, no porque los otros capítulos no tengan otras cosas que él quiere que Timoteo no esté apegada a ellas, sino que huya de ellas. Pero vamos a tomar el capítulo 6, porque de allí, en la primera parte, Pablo vuelve a reenfatizar la necesidad de que la enseñanza sea pura. Nos vamos ahí hay varios aspectos que quiero que toquemos, y el primero está en el versículo 3, versículos 3 y 4 realmente. Y allí Pablo dice a Timoteo, versículos 3 y 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Muy bien, lo dejamos ahí. Fíjense bien, hermanos. Lo que está el Señor diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo, es que Timoteo debe entender que es un asunto crítico, importantísimo, mantener la pureza de la palabra en nuestras vidas y en lo que compartimos, enseñamos a otros. Él amplía esto que ha dicho anteriormente y mire, fíjese cómo lo presenta. Dice él en este versículo, versículo 5, si alguno enseña, cualquiera que aparezca y enseñe otra cosa,
que no sea conforme a las sanas palabras de quién, de nuestro Señor Jesús, y de la doctrina que es conforme a la piedad. Cualquier persona que se salga de esa medida es una persona que Pablo va a definir con ciertos problemas, ciertas dificultades. Ahora quiero que vayamos con calma, porque en este pensamiento que tenemos en el mundo moderno, de que podemos pensar lo que nos parezca y hasta poner en juicio la palabra de Dios y criticar lo que Dios dice y cambiar lo que Dios dice, muchos de nosotros como cristianos nos hemos confundido y no entendemos que la verticalidad de la palabra de Dios no puede ser traspasada, no puede ser cambiada, porque Dios es veraz y lo que sale de sus labios es veraz. No está sometido a las presiones del tiempo, a las filosofías del mundo, sino que la palabra de Dios siempre es la misma. Es veraz siempre. Ahora, Pablo dice, escuche bien lo que dice, si alguno aparece y no habla conforme a esto, hay un criterio que él da. Él dice, debes tener cuidado con esto, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es según la piedad. Entonces Pablo está hablando de dos cosas, de lo que Cristo enseñó y de lo que los apóstoles tomaron para enseñar a otros. Fíjense, y vamos a poner el ejemplo, es necesario. Cristo dice antes de salir, Mateo capítulo 28, versículo 20, le dijo a sus apóstoles, entonces ustedes vayan y hagan discípulos alrededor del mundo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y todo quiere decir, no van a excluir nada, no van a disminuir nada, no van a rebajarle nada a mis palabras ni a mis enseñanzas. Ustedes las van a entregar íntegras, tal como yo se las di, ustedes las transmiten. Y eso se llama, Cristo está pidiendo fidelidad. Fidelidad en la entrega. Y la fidelidad en la entrega tiene un costo. Cristo les está diciendo a ellos, no importa las presiones a las que ustedes se vean sometidos, no importa a lo que la gente les llegue a decir, no importa la cantidad de objeciones que ustedes encuentren al entregar la palabra, tienen que ser fieles, entréguenlas como yo se la he enseñado a ustedes. ¿Fueron fieles ellos? Tengo que repasar, siempre tengo que repasar esto, porque en el momento en que nosotros vivimos, y nos está pidiendo el Señor lo mismo, que nosotros creamos y entreguemos lo mismo, sin alteración. No me haga alteraciones en la palabra, es tal y como está. Escuche bien. Y ahora vamos a ver si ellos cumplieron. Hechos 4:20, en una situación de persecución, de amenaza, de las primeras que recibieron los apóstoles, Juan y Pedro. Y entonces el Sanedrín, el mismo consejo, el mismo tribunal supremo de ese tiempo, los conmina a que ellos dejen de hablar lo que están diciendo. Miren cómo ellos responden. 4:20, porque nosotros, esto es precioso, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes no nos pueden arrancar nuestras evidencias. Ustedes no nos pueden quitar nuestras creencias y convicciones. Esto es experiencia, lo hemos visto, lo hemos vivido, sus enseñanzas y lo que vimos en su vida nos impactó. Nadie nos puede decir que no es así. No podemos dejar de decir frente a amenazas, frente a cállense la boca y no lo digan. Y si lo dicen lo vamos a meter presos. Dijeron no, nosotros no podemos dejar de hacerlo. Ahora ponga ese paralelismo en el día de hoy, vaya apuntando. Y vamos a ir más adelante. Muchos años después, esos apóstoles entregan a los que iban a ser discípulos del Señor, obedeciendo lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 28, y dice en Hebreos capítulo 2 versículo 3,
el que escribe a los hebreos, que es uno de los cristianos que se convierte después, mucho después, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? ¿Cómo es posible que escapemos ante un milagro y un privilegio y una bendición tan grande como haber recibido la salvación? Dice, la cual, esa salvación, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes son los que la oyeron después que el Señor habló? Sus apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Transmitirla a otros hasta que ha llegado hasta nosotros. Y la pregunta es si nosotros hemos recibido una palabra pura o hemos recibido una palabra impura. La confrontación es si hemos recibido esa palabra pura y la estamos transmitiendo con pureza. Y si la recibimos impura, si la hemos pasado por la palabra de Dios y hemos escuchado de nuevo lo que Cristo ha dicho y los apóstoles dijeron para saber si lo que nosotros recibimos realmente se conforma a las palabras de Jesucristo. ¿Se entiende? Yo siempre les he dicho, hermanos, yo quiero predicar, yo quiero decir, yo quiero anunciar lo que es la verdad. Pero usted tiene que ir confrontando lo que yo estoy diciendo con la palabra. Y el Espíritu Santo va a indicarle si lo que estamos diciendo viene de Dios. ¿Usted no lo entendió? No nos ha llamado Dios a una posición cómoda, oír solo como oyentes. Nos ha llamado a ser oyentes y discernir lo que viene de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Pablo está diciéndole eso a Timoteo? Porque en el primer siglo, los sofistas, la costumbre del mundo, de los griegos y lo que los griegos habían impuesto al mundo, era que personas se levantaban y se hacían personas hábiles en el uso del lenguaje. Y al hacerse tan diestros, usaban la filosofía para explicarle a las personas lo que ellos querían. Eran usados como abogados, eran usados como personas que iban por la calle, parlantes, que iban con su palabrería queriendo convencer a las personas. Y una de las cosas que habían logrado es que de forma tan inteligente cambiaban lo malo por lo bueno. Ese era el peligro de los sofistas. Pero gente que era sofista se convirtió. Y dentro de la iglesia, como no cambiaron el espíritu de sus mentes, se volvieron maestros y decían algunos que eran profetas y trataban de convertir, trataban de cambiar lo que Cristo había dicho y los apóstoles habían enseñado a su manera. Ese fue el peligro permanente de la iglesia desde el primer siglo. Y muchos hermanos fueron arrastrados por la forma tan magistral de presentar las mentiras que ellos decían disfrazadas de verdades. Así que la iglesia tenía un peligro, y es a eso justamente porque Timoteo está en Éfeso y allí había muchos sofistas que le dice, mira, el que no se conforma, el que no toma la forma de la palabra y dice lo que no dijo Cristo, o altera lo que Cristo dijo, o cambia lo que los apóstoles han enseñado, son personas con problemas. Y ahora vamos a ver cuáles eran los problemas. Por favor, como le dije ahorita, el compromiso de ser fieles a la palabra fue algo que los apóstoles asumieron. Y si usted y yo hoy conocemos de Cristo es porque ellos lo hicieron de esa manera. Nuestra responsabilidad hoy es hacer lo mismo. A eso nos llama el Señor. Y entonces quiero que por favor, el versículo 4, ustedes vean el primer elemento que Pablo habla de ellos. Habla de la condición de sus mentes. Cómo estaban sus mentes, por qué esas personas hacían lo que hacían. Y habla, dice, el que hace esto está envanecido. Es una persona envanecida. Una persona que está actuando bajo su propia sabiduría. Que entiende que sabe tanto que puede hacerlo y decirlo de esa manera. Y es tan terrible que es capaz
de enseñar eso a otras personas, convencido de que lo que está diciendo es la verdad. Pero envanecimiento es un problema serio, porque el envanecimiento, dice Pablo, ese envanecimiento es un reflejo de ignorancia. Dice, nada sabe. Aló, mi hermano, mi hermano. No importa el tomo de teología que usted esté leyendo. Si no se conforma a la palabra de Dios, nada sabe. Voy a quedarme ahí. Escuche, el tercer elemento que da el apóstol es a Timoteo, le está diciendo, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Le está diciendo, esa persona no está bien, no articula bien, su mente no funciona bien. Y esa persona lo que enseña produce conflictos. Por favor, sus enseñanzas, en lugar de edificar, producían conflicto dentro de la iglesia. No traía paz sino contienda, no traía unidad sino división. Entonces, Pablo añade un elemento más, la primera parte del versículo 5, y dice, corruptos de entendimiento. Corruptos de entendimiento. ¿Qué significa eso? Que tenían una manera corrompida de entender las cosas, de interpretar las cosas. No eran personas con un entendimiento limpio. Y si hay algo que tú y yo tenemos que agradecerle al Señor, escúchame mi hermano y hermana preciosos, escúchenme, si hay algo que agradecer al Señor dentro de lo que es la salvación, es que el Espíritu Santo nos ha dado un entendimiento diferente al que teníamos. 1 Corintios 1 dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, le parecen locura, pero el hombre espiritual sí las puede entender y discernir. Nos ha dado el Señor un entendimiento espiritual. Y el Espíritu Santo, perdón, en la medida en que nosotros vamos creciendo en el Señor, le permitimos que Él nos haga crecer por medio de la obediencia, va trayendo a nuestras vidas mayor entendimiento. El Espíritu nos guía a toda verdad. La manera de ver la vida, de entender la vida, entender nuestra vida, entender lo que Dios está haciendo es diferente cuando hay entendimiento puro. Pero la persona que tuerce la palabra, la persona que enseña lo que no es y el que se deja contaminar con esa enseñanza, su entendimiento se oscurece, su entendimiento se corrompe. Y en lugar de poder ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos, nos convertimos en hombres y mujeres que no disciernen ni entienden, que ven el peligro y no son como dice el libro de Proverbios, el entendido ve el peligro y se aparta, sino que siguen adelante porque no entienden que hay un peligro. Hermanos, Pablo está diciendo los efectos que produce el no ver la palabra de Dios como la palabra. Dios no necesita que los reinterpretemos. Dios no necesita que los reeditemos. Dios no necesita que nosotros hagamos otra Biblia paralela. Él quiere que tú y yo la tomemos entera. Porque esa Biblia comida entera, estoy usando una figura, es lo que va a traer libertad y sanidad a nuestras vidas. Ahora fíjese que sigue diciendo, dice, voy a poner las cualidades de estas personas: envanecimiento, ignorancia, delirio y entendimiento corrompido. La suma no va bien, ¿verdad? Las cosas van mal, pero Pablo sigue añadiendo. Y él dice, versículo 5, hay un problema en la condición del corazón. No solo la mente está mal, el corazón está mal. Y dice que son personas privadas de la verdad. Y privado de la verdad significa que por no aceptar la verdad, no reconocerla, por no aceptar en nuestras vidas que lo que Dios dice
es la verdad, luchamos contra la verdad, rechazamos la verdad, nos oponemos a la verdad y terminamos siendo incapaces de poder un día llegar a la verdad. Escúcheme, mire, hay algo en 2 Tesalonicenses, no voy a entrar en eso esta noche, capítulo 2, que dice que ocurrirá en los últimos tiempos y tiene que ver con la verdad. Las personas se negarán tanto la verdad, lucharán tanto contra ella, que llegará un momento en que estarán tan enceguecidos que aunque quisieran ver, no van a ver nada. Y estamos viendo ese tiempo. Y ese tiempo, hermanos, lo peor de ese tiempo es que muchos cristianos están siendo confundidos, su entendimiento está siendo corrompido. Ese espíritu de relativismo. Pero las cosas no tienen que ser así. No se puede ser tan fanático. Bueno, yo no lo veo de esa manera. Tan pronto tú y yo decimos frente a la palabra de Dios, yo no lo veo de esa manera. Es el momento de empezar a llorar delante de Dios. Señor, hazme ver como tú lo ves. No seguir diciendo, este es mi punto de vista. Porque no se olvide que un serio problema que vino a la tierra, al ser humano, cuando nosotros nos apartamos, cuando ocurrió el pecado, es que el entendimiento se oscureció y el corazón se endureció. Dios nos quiere sacar de ahí. Recuerden lo que siempre les digo, les repito, dice en la Biblia, una cosa es la sabiduría de Dios y otra cosa es la inteligencia. Nosotros nos quedamos con inteligencia, pero la sabiduría se nos acabó. Necesitamos la sabiduría de Dios, que Él convierta nuestra manera de pensar para entender las cosas de Dios, tal y como Él las dice. O sea, usted puede ser Einstein, usted lo puede ser, pero usted no entiende la sabiduría de Dios. No se trata del coeficiente de inteligencia, se trata de sabiduría espiritual. Entonces el Señor nos trae, por medio de Pablo, a este conocimiento. El corazón que se niega a aceptar la verdad termina privado de la verdad. La próxima cosa que dice, primero es condición de la mente, segundo es condición del corazón. Y ahora nos habla de las motivaciones cerradas del corazón. Mire el versículo 5, escuche lo que dice. Esas personas que tuercen la palabra, tristemente lo que dice es que toman la piedad como fuente de ganancia. Y si usted está en este mundo, si usted tiene sus ojos abiertos a lo que pasa en este mundo, usted tendrá que entender que mucha gente ha tomado la enseñanza de la palabra o los dones que han tenido y los están usando con un carácter totalmente corrompido. Cuando Dios llama a alguien es para que le sirva. Que le sirva si tiene y si no tiene. Que le sirva con hambre y con estómago lleno. Que le sirva con techo y sin techo. No toma la palabra para hacerse rico con ella. No importa lo que digan, dice el Señor que no se puede usar la piedad para usarla bajo el disfraz de que estamos hablando de Dios y somos siervos de Dios, pero es para, dice allí, como fuente de ganancia. Yo tenía, y he hecho esa historia, yo creo que 2 veces aquí, un alumno terrible. Pero hermano, mire que el Señor me probó con ese muchacho. Y ese muchacho un día me dijo, yo solo estoy esperando terminar el bachillerato, porque lo que yo voy a hacer en la vida es pastor. Pero un muchacho terrible, no conocía a Cristo para nada. Pero él decía, yo voy a ser pastor, porque los pastores toditos se hacen ricos. Entonces yo le dije, siéntate ahí para yo hablarte 2 cositas. Hay gente que entiende que ser pastor es hacerse rico. ¿Por qué? Porque muchos han tomado el servirle a Dios como fuente de ganancia. ¿Se entendió? Así que Pablo está diciendo, una de las características de personas así es que sus corazones tienen motivaciones erradas, totalmente viven
lejos de Dios. Y entonces lo aclara mucho más en los versículos 9 y 10 y dice, son codiciosos y amantes del dinero. Por eso toman la palabra de Dios como fuente de ganancia. Hermanos, porque la palabra de Dios toca las vidas. Aun cuando es enseñada mal. O si ustedes no me creen, si ustedes no me creen, miren ciertas cosas que andan por ahí. Oigan ciertos mensajes que hay por ahí. Es enseñada mal, pero Dios en su misericordia, que está mirando a una persona con necesidad y con hambre de Él, usa unas cuantas de esas palabras, inyecta su poder y hace que esa persona reciba a Jesucristo. Por encima de ese error, Dios salva las vidas. Pero aquellas personas que lo están haciendo mal, van a tener, sin duda, que responderle a Dios. Porque es un asunto de tiempo, esto es un asunto de tiempo. Le van a tener que responder a Dios. Ahora dice ahí, dice claro, la raíz del amor al dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y codiciándolo algunos, por eso hacen esas cosas. Así que Pablo nos dice qué es lo que hay en alguien que enseña mal la palabra del Señor. Ellos no estaban contentos con lo que tenían, sino que quisieron mucho más. ¿Cuál es el mandato? El mandato tiene dos instrucciones. Versículo 5 dice, escúchenme bien, hermanos, le dice Pablo a los que son así, apártate de ellos. Pero en este mundo donde vivimos diciendo, no me discrimines, no me discrimines, tengo derechos, yo tengo derecho a elegir esa forma de vida. Estamos confundidos. La palabra dice, si alguien te enseña mal la palabra, no te juntes con eso. Eso es lo que Dios dice. Ahora yo quiero saber si usted va a ser más polite. Usted entiende que no, que usted debe ser tan sweet con las personas, que aunque le enseñen mal a la gente, usted tiene que decir, está bien. No te asocies, dice el Señor, porque lo que hay en ellos te va a contaminar a ti. No te está diciendo, sé su enemigo, sino apártate, no te asocies, porque lo que hablan te va a contaminar, vas a terminar pensando como ellos. ¿Se entendió, hermanos? Bien, segunda instrucción, versículo 11, 6:11, huye de estas cosas. La primera cosa está hablando de la persona que desvirtúa la pureza. La segunda instrucción, huye de estas cosas, se está hablando del comportamiento de esas personas, que ya lo hemos visto hace un rato. ¿Se comprende lo que está enseñando el Espíritu Santo? Lo que puede dañar mi alma y poner en peligro mi salvación, mi fe en Dios, mi perseverancia en el Señor, yo tengo que desecharlo. Pero tú no puedes desechar lo que no conoces. Y por eso te da la explicación aquí de qué debes discernir para que no seas arrastrado a ese tipo de vida. Ahora, por favor, dice huye. Y huye, uno no huye caminando despacio, con elegancia y garbo. Usted huye, cuando usted huye a usted no le importa que lo vean como lo están viendo. Usted salió corriendo. Aquí lo que dice la palabra es sal corriendo. Cuando veas eso, sal corriendo. Pero escuche bien, esa es la acción de escape. Pero él mismo me dice, el versículo 11, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. ¿Qué cosas dice la palabra que tú y yo debemos seguir? Ajá. Todos lo leyeron, ¿verdad? Vamos a hacer algunas anotaciones chiquititas antes de acabar. Dice, sigue la justicia. Y justicia delante de Dios, o lo que la palabra nos enseña, es que tú y yo debemos siempre seguir lo que es recto y no seguir lo que es malo. Que tratemos a los demás con esa vara. Y si somos justos delante de Dios, entonces el egoísmo no puede ser parte de nuestras vidas. Porque no estaremos viviendo para autosatisfacernos, sino para ayudar a que el otro conozca a Cristo. Tu intención, mi deseo, tu deseo, nuestro deseo como cristiano es que nosotros atraigamos a otros
a Jesús. Por lo tanto, ser justos es lo que Dios nos pide. No es que tú me des la mejor parte y tú te quedes con la peor, sino que yo me quede con la peor para que tú tengas la mejor. Y para eso hay que estar rendido a los pies del Señor. Porque eso no se puede hacer por motu propio. Usted tiene que ser empujado por el Espíritu. Para usted, siéntate, siéntate. Nosotros vivimos en un mundo donde el amor no existe. Aunque se proclame tanto, la gente de este siglo no sabe lo que es el amor. Hermanos, antes, voy a poner un ejemplito. Tú entrabas a una guagua y una persona mayor estaba de pie y se paraban 15 personas para que se sentara. Hoy simplemente le ponen el pie en el medio para que se caiga. Crueles, dice la Biblia. Esto es una realidad, hermanos. La gente se ríe con el pecado. La palabra de Dios nos dice, sé justo. Muestra con tu justicia, con tu manera de ser, que Cristo ve en tu vida. Segunda cosa, dice, sigue la piedad. Y la piedad es la vida del cristiano que vive conforme al deseo de Dios, aunque esté rodeado de situaciones difíciles. ¿Y sabes qué es lo que mantiene la vida piadosa? Saber que Dios está mirándome. Reverencia ante Dios. No importa donde yo me esconda, el Señor siempre, yo estoy siempre delante de Dios. Hay gente que cree que cuando se cierra en su cuarto ya Dios, no hay, por ahí no hay Dios. Dios está en todas partes. Sus ojos atalayan los habitantes de la tierra. Y la reverencia no es miedo, es temor reverente, temor a desagradar a Dios. Temor a no hacerlo conforme a su voluntad. Llegamos a un punto de nuestro deseo es agradar al Señor, no desagradarlo. Porque hemos aprendido que Él nos ama de tal manera que eso es lo que debemos devolverle. Amor. Amor en nuestras vidas. Dice allí fidelidad, sigue la fe. Se traduce como fe, pero es fidelidad. Y fidelidad quiere decir que permanece fiel. Otra carencia de este mundo. Permanecer fieles. Y si somos fieles al Señor, seremos fieles al prójimo. La gente quiere que las personas seamos fieles al otro, pero si no aprendemos serle fieles al Señor, no podremos serle fieles a los demás. Eso es consecuencia. La meta es serle fieles al Señor. ¿Y qué es fidelidad? Bueno, Señor, lo que tú me digas, eso es. Ahora, mañana, ayer, hasta el día que tú me llames, siendo como tú quieres. Apreciando su palabra, siendo obedientes a ella. Pablo sigue diciendo, o el Espíritu a través de Pablo, dice amor. Y el amor del que habla, sigue el amor. ¿Qué significa seguir el amor? Seguir lo que yo siento. El diccionario de la Luz dice, el amor es el sentimiento que inclina al ánimo hacia lo que le place. ¡Qué desastre! Amor, ¿qué es amor? Escúcheme, la Biblia lo dice muy tranquilito. Dios es amor. Esa es la definición. Así que sí, Dios es amor y el amor es de Dios, dice la Biblia. La única manera de nosotros amar es aprendiendo a amar a Dios. Y Él derrama su amor en nuestros corazones para que podamos seguir el amor conforme a Él. La palabra que se usa aquí, este amor es ágape, no amoreros, sino amor ágape, el amor que da sin esperar, el amor que permanece aunque no haya. Ese es el amor que dice aquí. El mundo necesita ese amor, mis hermanos, y usted y yo somos llamados a darlo. Y se empieza con nosotros en nuestra casa. Amar aunque no recibamos. Amar aunque nos duela. Amar sin creer que merecemos. Porque quien te llena se llama Dios.
No es la persona que te rodea, es Dios. Y por eso se puede amar de esa manera. Él dice, sigue el amor según Dios, el amor ágape, sigue la paciencia. Sé perseverante en resistir. Y soportar en la Biblia no es que tú aguantes y aguantes y aguantes. Soportar es llevar al otro. Bueno, qué cambio, ¿eh? No es que me soporten a mí, es que yo soporte al otro. Que lo lleve. Y para llevar al otro tengo que tener una comunión con Dios muy íntima. Para poder ver sus debilidades, sus errores, sus pecados, orar en contra de ellos, pedirle a Dios que desate lo contrario a su vida y esperar que Dios haga el milagro. Y no tenemos la paciencia para eso. Porque regularmente decimos, y a la tercera es la vencida. Y solté. Se fue en banda. No, es ahí. Es ahí. Y por último dice amabilidad, mansedumbre. Mansedumbre. Saber que tienes la razón y decir, perfecto, hazlo tú. Perfecto, está bien. No, yo no voy a discutir, yo no quiero discutir. Pero no como nosotros decimos a veces, yo no quiero discutir, no. No, yo no quiero discutir. Pero yo te espero en la curvita. No es eso, no es para dejarlo para después, no. Es que no. Mi espíritu no va a entrar en eso. Yo no quiero contaminarme, yo no quiero luchar por algo que no va para ninguna parte. ¿Para qué gasto mi fuerza en algo que no va para ninguna parte? Porque la gente se pasa el tiempo discutiendo. ¿Para qué? ¿Qué se logra con eso? Pero no se apoye el que provoca la discusión esta noche para decir, tú oíste, ¿verdad? No, es que no seamos instigadores de agresión, pero tampoco cuando el otro instiga, déjaselo al Señor. Y si tú y yo entendemos que Dios dice, déjamelo a mí, yo pagaré, nosotros ni siquiera lucháramos con el otro. Yo no sé si tú lo entiendes. Ahora no salga de aquí diciendo, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré lo que te espera. No es eso. No es eso, es vivir de acuerdo a aquello que el Señor quiere. Escuche bien, dice aquí, deja esas cosas y sigue estas. Y lo que me está diciendo es, aquello que es malo, déjalo y ejercítate en lo bueno. Y si tú y yo hacemos eso todos los días, el Señor va a hacer de nosotros vidas realmente llenas del poder de Dios. Ahora todo empieza con, escucha, debes saber quién eres dentro de la iglesia, compórtate de tal manera. Vive la verdad, no aceptes la mentira de los que enseñan mal. Porque los que enseñan mal, aquí está el perfil. Están mal en la mente, mal en el corazón y malos en las motivaciones. Pero esfuérzate en hacer esto. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de verdad, al levantarnos, al despertarnos en la mañana, decimos, Señor, ayúdame a seguir la justicia, la fidelidad, la paciencia, la mansedumbre? ¿Cuántos de nosotros le pedimos al Señor todos los días, Señor, llévame a la excelencia, no me dejes en la miseria? Que el Señor nos ayude a orar de esa forma, pero orar con convicción, deseando que eso se cumpla. Y por favor, hermanos, alerta, antenas, ante todo lo que oigas. Si el Espíritu Santo está en ti, te va a decir, cuidado, te va a hacer sentir, no es. No lo sigas oyendo. Huye, para que tu vida, tu espíritu, tu alma y tu mente no sean contaminados. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es fiel como Pablo decía, palabra fiel y digna de ser recibida. Queremos esta noche, Señor, darle valor a tu palabra, a la pureza de tu palabra. Queremos esta noche pedirte que nos enseñes cuán valioso es, cuán importante es que nuestras vidas escuchen al Espíritu Santo. Señor, todo lo que hemos oído, toda basura,
Basura que está depositada en lugares que ni siquiera nosotros sabemos, en lo más profundo de nuestras almas, en lo más escondido de nuestras mentes, en lo más recóndito de nuestros corazones. Señor, esta noche, permítenos orar de tal forma que tú saques eso. Y cuando nos lo muestres, Señor, podamos renunciar y suplicarte, líbranos, límpianos, sánanos. Necesitamos, Dios, aire fresco en nuestras vidas. Necesitamos el agua pura de tu palabra, que limpia y santifica, que corta lo que está dañado, que saca de raíz la planta que Dios no ha sembrado. Esta noche, permítenos, Señor, decirte, toma mi mente, toma, Señor, mi corazón, toma mis motivaciones y purifícalas. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, oramos en esta hora para que tu palabra traiga a cada uno o a cada una la necesidad de acercarse a ti. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Eres real, Señor, eres real. Solo podemos dar testimonio de que eres real. Nuestras vidas están siendo cambiadas. Hemos visto tu mano en tantos momentos, en tantas situaciones. Sabemos que eres real. Oramos para que otros te conozcan. Que toda necedad, Señor, todo desconocimiento, todo rechazo a la verdad sea reprendido esta noche. Y que sepamos, Señor, que somos el pueblo llamado a ser expositores de la verdad. Toda hipocresía, Señor, toda hipocresía que haya, toda falta de integridad, todo engaño, sácalo, Señor, libértanos y llénanos de ti. Señor, es nuestra oración. Vacíanos de nosotros y llénanos de Cristo. El Señor perfecto, el Señor hermoso, el Señor íntegro, el justo. A ese queremos, Señor, a ese queremos. Que esta iglesia, Señor, todos nosotros, seamos un cuerpo que vibre bajo la instrucción del Espíritu y que querramos que tu fruto, Señor, en nosotros sea real. Bendícenos, llévanos con bien. Esta noche, Señor, tráenos lo que necesitamos sacar de nosotros, entregártelo a ti. Y que mañana, si tú nos das la vida, seamos más puros, más limpios, más amables, más pacientes, más fieles, conforme a tu voluntad. Te damos gracias por Cristo que lo hizo, por el Señor Jesús que está orando por nosotros ahora delante de ti, por ese que intercede permanentemente por nosotros. Te damos gracias y creemos en el poderoso nombre de ese Jesús, Salvador, Rey y Señor. A Él sea la gloria, solo a Él, ahora y siempre. Amén, amén, amén. Señor nos bendiga.